Bienvenidos lectores, lectoras y amantes de los libros. En este video te quiero compartir el resumen del libro que es Inteligencia Emocional, cómo lograr que las emociones determinen nuestro triunfo en todos los ámbitos de la vida, de Doris Martin, el cual estaremos abarcando conceptos desde la inteligencia, elementos, componentes, las emociones, incluso un test que podrás elaborar. Así que, sin más que decir, iniciemos con el video. Para iniciar, nos comparte las palabras similares del psicólogo Daniel Goleman, que no es necesario tener un gran coeficiente intelectual para triunfar en la vida, ya que depende de varios factores, como origen social o ya sean puntos de suerte, pero lo que más sobresale es la persona manejando sus emociones y ajenas correctamente, ya que no solo tienen éxito profesionales como doctores, investigadores o un catedrático en un colegio de Harvard, sino hasta personas o especialistas que resuelven conflictos en la empresa, o también especialistas que hacen levantar la empresa, deportistas logrando récord, incluso psicólogos ayudando a personas en malos caminos, ya que todos esos ejemplos se requiere comportamientos inteligentes y excelentes competencias para manejar las situaciones. Dicho esto, cada vez se vuelve un mundo complejo e incluso complicado, el cual se debe abarcar los siguientes puntos. Lógica formal. En la lógica, el objeto formal es el orden riguroso de los pensamientos, las tres formas mentales como el concepto, proposición o juicio y razonamiento. En psicología, el objeto formal está en el proceso mental de los pensamientos, comprensión de complejas implicaciones, es decir, un concepto más psicológico se puede relacionar como por ejemplo a funciones cerebrales complejas que pueden estar en la depresión. Y por último, amplio conceptos generales, pero como decía, en términos para un psicólogo, pero no necesariamente solo para ellos, podemos incluir palabras más de nuestro día a día, como la creatividad, talento en la organización, motivación, entusiasmo, actitudes humanitarias y cualidades emocionales y sociales. En pocas palabras, se refiere al carácter o a la personalidad. Pero vamos a hacer una estación en el tiempo antes de hablar de las emociones, y es sobre su estudio en la historia, ya que la psicología, medicina y la filosofía no solo buscan explicaciones y ya, sino el origen y el efecto de las emociones. Como en antigua Grecia, Empédocles, conocido como Empédocles de Agrigento, fue un filósofo y político griego. Fue conocido como el humanista más importante de la época antigua, autor de la importante y reconocida teoría sobre los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Postuló también una serie de enunciados con respecto al amor, al cual llamaba Eros, y sobre el odio, al cual tituló Polemos. Estos dos diferentes términos formarían parte de los principios relacionados con atracción y repulsión que dominan al universo. Tuvo un papel muy importante en la medicina de Sicilia y fue quien se encargó de salvar al pueblo de Sileno de una plaga. Pero lo que vamos a resaltar acá es sobre los 4 temperamentos, como colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y como decíamos anteriormente sobre los 4 elementos, el filósofo lo relacionó con los 4 humores corporales. Número 1. Bilis roja con el colérico, caliente y seco. Número 2. Bilis negra con la melancolía, tierra fría y seca. Número 3. La sangre caliente y húmeda con el sanguíneo, es decir, el aire. Número 4. Mucosidades frías y húmedas con el flemático, es decir, el agua. Antes de pasar a otro punto, si quieres saber más sobre el filósofo Empédocles, puedes leer sobre la naturaleza de los seres. Ahora sí, continuamos. Otro punto que no puede pasar desapercibido es Robert Burton, con su obra Anatomía de la Melancolía. resumiendo su obra en que lo anímico del ser humano como composición de los humores corporales era dedicado a influencias externas como las pasiones, alimentación y la edad.
Supusieron, por ejemplo, que las pasiones frías y secas como la tristeza y el temor provocaban que el vaso generara una hipersecreción que se presenta cuando se secreta demasiado de una o más hormonas de una glándula. Es decir, una hipersecreción de humor biliar negro y al mismo tiempo encogían el corazón. En estas facultades anímicas inferiores y animales estaba la razón que capacitaba a los seres humanos para el enjuiciamiento de las cosas y el discernimiento entre el bien y el mal. Esta parte de la historia la llamaremos la psicología del Renacimiento. Otro punto relevante, y que ya conocemos a Charles Darwin, también estableció una relación entre experiencias emocionales y componentes biológicos, demostrando que existen esquemas de comportamientos congénitos. Este concepto lo definimos como alusión a cualquier rasgo o identidad presente en el nacimiento adquirido durante el desarrollo intrauterino. Es decir, comportamientos congénitos para las emociones más importantes, como la alegría, miedo, indignación y la tristeza, observando que determinadas emociones desencadenan parecidas reacciones mímicas, anímicas y psicológicas en todas las personas, porque según estudios, la mayoría de los seres humanos la temperatura de la piel desciende cuando están tristes o deprimidos, mientras que la ira y la agresividad hacen su aparición acompañadas de oleadas de calor. ¿Te habías percatado de esto? Continuando, estos son algunos aspectos que se pueden considerar en la historia de las emociones o incluso la inteligencia emocional por medio de fisiólogos, neurocientíficos y psicológicos para estudiar estos comportamientos, el cerebro y cómo poco a poco va integrándose ambos. Sin embargo, con el tiempo fue dando relevancia a la inteligencia emocional tal como surge de importancia en la moderna investigación, donde Howard Gardner da relevancia que el ser humano posee 8 inteligencias, entre ellas la interpersonal e intrapersonal, pero según los psicólogos Peter Salovey y su colega John Mayer, la definían solo con esos dos términos: dominando nuestras emociones, comprendiéndola, capacidades en entender a los demás y demostrarla adecuadamente en diferentes situaciones. De la misma forma, lo compartía el psicólogo Daniel Goleman, que le dio importancia en estos tiempos el término de inteligencia emocional. Pero Salovey y Mayer identificaron 5 capacidades, entre ellas reconocer las emociones, que debemos de reconocer nuestras emociones en saber cómo se siente para moldear, analizar y proyectarlas. También se menciona saber manejar las propias emociones. A veces queremos dejar de sentir miedo o tristeza, pero es algo normal en nosotros, ya que son emociones de supervivencia, ya que muchas veces son emociones que preferimos evitarla, pero no podemos escoger las situaciones para evitarlo, solo la manera de reaccionar en estas situaciones. Otro punto es utilizar el potencial existente. En esta parte volvemos a mencionar que no importa tener un coeficiente intelectual o ser la persona más inteligente del mundo. Lo que sobresale de una persona son las cualidades como perseverancia, tener confianza y disfrutar aprendiendo. También menciona saber ponerse en lugar de otro, que en este punto lo podemos definir en tener empatía, escuchar a los demás, comprender sus emociones e incluso pensamientos. Y por último, mencionamos crear relaciones verbales. En todo ámbito es de relevancia este punto, ya que entra en contacto con las personas, como por ejemplo en el trabajo. Tienes contactos con tus compañeros, con tus clientes, entre otros ejemplos, el cual debemos de tener un trato satisfactorio, ya que cultiva y crea buenas relaciones, reconocer conflictos para solucionarlos. Ahora bien, te puedes preguntar una sencilla pregunta como ¿para qué sirven las emociones? Encontramos respuesta en estos puntos. Este mecanismo nos ayuda a reaccionar a acontecimientos inesperados de manera rápida, como por ejemplo vas en un coche en la noche con las luces del vehículo. En eso ves una sombra en el camino de peatón. Tu primera reacción sería alejarte de ella. De esa manera, el cerebro nos ayuda a hacer una valoración de esas situaciones inesperadas, el cual tienes ayuda de 5 emociones básicas, como felicidad, tristeza, indignación, temor y rechazo, el cual dependerá de esas situaciones inesperadas.
Otro punto es tomar decisiones con prontitud y seguridad. Como bien sabemos, hasta el día de ahora has tenido una vida donde has tomado muchas decisiones, pero a veces nuestro cerebro tiene dificultades para prever y considerar como un ordenador de innumerables elementos como a favor y en contras. Pero lo que quiero tomar de relevancia en esta parte es sobre los indicadores somáticos positivos y negativos, que son señales del cerebro emocional que nos advierten del peor asunto o nos indican una oportunidad única. Esta identifica de forma automática los elementos del escenario que son relevantes para nosotros personalmente. Los indicadores somáticos nos ayudan a clasificar un problema y determinar su importancia. Abren un camino a través de la jungla de posibles decisiones. Otro punto es comunicarse de forma no verbal con los demás. Lo que se refiere a este punto es que las personas en algunas ocasiones reconocen tus emociones, y no solo significa porque le has contado un problema o situaciones, sino en la manera en que expresas tu rostro, actitud corporal, tono de voz o incluso gestos. Pero no te preocupes por expresar, ya que es la correcta interpretación de este tipo de señales para un cerebro emocional intacto. Los pacientes con determinadas lesiones cerebrales ya no están en situación de distinguir las diferentes expresiones faciales y de descifrar su significado emocional. Una vez dicho esto, también nos hacemos la pregunta: ¿cómo funcionan las emociones? Pongamos esta situación. Vas por el bosque con tu bicicleta de montaña. En un trayecto del camino ves a tu derecha un oso. ¿Cómo funciona en este momento tu interior? Veámoslo de la siguiente manera. Tus ojos mandan señales al tálamo, que traduce el estímulo sensorial que está recibiendo al lenguaje del cerebro y lo transmite a las zonas del cerebro correspondientes. Por un lado, a los lóbulos prefrontales, que son responsables de la evaluación intelectual del problema, pero por otro lado, mediante una vía más rápida de transmisión de señales y con muchos menos detalles, también a la amígdala. Mientras el neocórtex recibe su mensaje y lo estudia en todos sus aspectos, la amígdala decide basándose en una experiencia que existe un peligro y es necesario actuar con rapidez. En este caso, lo que es: a través del hipotálamo, los nervios, el sistema motriz, el sistema hormonal y péptido y la activación de los neurotransmisores provocan una serie de reacciones. Tu corazón empieza a latir con más fuerza. Tus músculos se tensan, empalidece, sus entrañas se contraen, los rasgos de tu rostro adoptan una expresión de miedo. Sin una participación cognitiva consciente, la amígdala pone en marcha una reacción de miedo congénita, pero organizada, se pone rígido y frena. Los cambios en el estado del organismo son transmitidos al sistema límbico, que mirando por encima de su propio hombro podrá dar la señal de que ha pasado el peligro en el momento adecuado. Mientras tanto, el lóbulo prefrontal analiza el acontecimiento emocional de forma cognitiva y reflexiona acerca de una reacción efectiva, pero como en este caso es un animal salvaje, responde de manera inmediata que no es útil. Pero cambiando un escenario, digamos que en vez del oso es un perro. En este caso sí se puede acercar de una forma afectiva, ya puede hablar con calma al perro, así no manifestar miedo alguno y continuar avanzando despacio, siendo lo más adecuado en ese momento. Para transformar estas reacciones de apaciguamiento, el lóbulo prefrontal depende de la amígdala, por lo tanto, le manda señales. La amígdala a su vez activa las reacciones emocionales, de la misma manera que pocas milésimas de segundos antes de desencadenar la acción de pedalear fuertemente dejando el peligro. Y con esto llegamos hasta acá, un breve resumen del libro ¿Qué es inteligencia emocional? Cómo lograr que las emociones determinen nuestro triunfo en todos los ámbitos de la vida. Ya que hay otros puntos muy importantes sobre la inteligencia emocional, como por ejemplo de qué manera trabaja el cerebro, el cual recomendaría este libro. Y para finalizar, el test de inteligencia emocional. Y no te olvides de suscribirte, de darle like y compartir este video. Iniciamos con el test.
Si quieres saber el resultado de los puntos, te lo dejo en la descripción.